Bueno, yo tengo 19 años. Como bien dice, soy José Eduardo Chávez Ocadiz, pero todo el mundo me dice Lalo. Me considero una persona súper que necesita estar haciendo bastantes cosas. Estoy en teatro musical, tengo mi propia organización medioambiental y me gusta estar bastante activo en cuestiones tanto políticas como sociales, como ambientales. Entonces, por ahí es un poco de mí. Hola, mi nombre es Alejandro Gustavo Muga, soy el papá de María Paula Muga. Yo creo que la corrupción, o sea, obviamente existe la definición exacta y correcta de la corrupción, pero como tú me dijiste esta parte de para mí, yo voy a aprovechar eso y yo voy a decir que la corrupción es eso que no nos permite poder seguir y ser más. Es la acción de corromper a una persona. Corrupción para mí es cuando se quebranta el orden en forma sistemática de un sistema o algunas leyes y bueno, estas personas incurren en algún problema moral ético y también conlleva que otras personas sigan este mismo proceso. Por eso el problema de corrupción se hace muy extensivo en muchas ocasiones. Yo creo que bastantes veces. Y en general, no sé si quieres que te Sí, cuente ¿nos podrías alguna. contar alguna experiencia? O sea, desde que alguna vez prácticamente me obligaron a pagarle unos polis para poder pasar a una zona de museos cuando se supone que son gratis. Y fue todo algo súper extraño, hasta cierto tipo de problemas que literalmente me exigen tener que hacer pagos para poder realizar algún tipo de programa y obviamente les digo que no y es todo un rollo en general. Yo creo que la corrupción se vive como que a diario y en prácticamente todos los lugares que volteas. Corrupción. Yo no, pero la he vivido muy de cerca. Una vez a mamá le intentaron comprar el voto. La verdad que en mi país siempre, lamentablemente por los diferentes gobiernos, siempre estamos envueltos en algún tema de corrupción. Lamentablemente siempre impacta al pueblo que por ahí sufre las consecuencias de la corrupción. For corruption, we understand the abuse of interested power for a private benefit. There are epic instances of corruption that leave little room for interpretation. But corruption also operates on a model scale. For example, paying a bribe. One of the most important consequences of corruption is a poverty trap, the vicious circle in which corruption causes poverty and poverty causes corruption. But if corruption is a multifactorial problem, there will be many other consequences. It causes a market distortion as the government applies misguided policies. It affects business regulation because corrupt bureaucrats foresee the extra bribes. It also affects worker welfare, increases economic inequality, and reduces trust in the government. En cuanto a la desigualdad económica, se puede incrementar porque en los países corruptos tienen menos probabilidades de comprar impuestos a los ricos. También son menos propensos a dar programas sociales. Es por eso que las instituciones económicas, como es la educación pública, se ven sobacadas por la corrupción. Entonces, las personas que pueden acceder a esto son las personas que pueden pagar este tipo de sobornos. Con respecto a la reducción de la confianza en el gobierno, podemos decir que que la corrupción hace que los ciudadanos pierdan la fe en este tipo de instituciones políticas y en la democracia misma, como sucede en la economía, que crea un círculo vicioso de la decepción política. La corrupción política muchas veces viola lo que es el derecho al voto libre y secreto, el derecho a confiar y a utilizar estos servicios que son públicos y que brinda la policía, la marina, el ejército, ministerios, y todo esto es mucha corrupción. Es muy difícil hoy en día confiar, incluso en el sector social, siempre se violan los derechos a los estudiantes, a los trabajadores, a los deportistas, muchas personas que realmente luchan por un sueño
y siempre existe la necesidad de pagar algún tipo de soborno. En el sector económico, principalmente el apoyo no se brinda a los pobres y cuando se brinda se utiliza como una forma de abuso. También afecta a la construcción pública, donde siempre se malbajea lo que es el dinero. Democracy contributes to lower corruption because it aligns government policies with the public interests. Candidates compete for the loyalty and support of voters who can in turn express their dissatisfaction with the performances of the candidates. Electoral competition has many benefits. It forces voters to pay attention to politicians and encourage them to actually vote. Nevertheless, unscrupulous politicians exist in every system. On the other hand, anti-corruption strengthens democracy because it can establish laws that can regulate campaign finance, which can make an election more fair. It can improve transparency and good government management, and also encourages an exchange of opinion between parties. Nobody wants to be corrupt or live in a corrupt society, but societies start to accept it or be part of it because they start to see more benefits in being corrupt than in being honest. When people start to think that everyone does it or it is what the people do. And it is that same thought and action that makes the benefits of being honest start to decrease and therefore proliferate corruption in society due to a lower cost of corruption. But what we ignore is that our decisions are the ones that move the social balance to a vicious cycle or to a virtuous cycle. Then, if we resist or fight corruption, we are not only avoiding giving strength to the movement to a vicious cycle, we are also encouraging our peers not to be corrupt, because as a citizen, public servant, or company, we function as an example to follow, and we're not supporting the message or the belief that everyone is corrupt. This small behavior or expression is the one that allows moving the balance to a virtuous cycle by not succumbing to the incentives that move society into a vicious cycle, and then we can call it a socially responsible action. Podemos comenzar con estrategias que el gobierno puede implementar, como los salarios más altos para los burócratas, por lo que es menos probable que paguen sobornos y establezca una agencia anticorrupción que sea dedicada. Se trata de reclutar una élite de ejecutores y acordeonarlos de la cultura y las normas que dominan a un gobierno que necesitan reformas. Necesitan ser autoridades independientes. También necesitamos un gobierno con más transparencia. Herramientas como la tecnología, las redes sociales, la prensa, los medios tradicionales juegan un papel fundamental y muy importante en la lucha contra la corrupción, porque difunden información sobre el gobierno. Now, in order to understand corruption, we need to understand our human behavior in relation to the situations experienced in society. In other words, what moves societies based on the understanding of the decision-making of the people who participate is part of how corruption is generated. The theory of contingent behavior states that one's behavior will depend on what he expects others to do. The rational choice collective action game theory are similar. They state that a person will make logical decisions in relation to cost benefit that has better visible benefits for the individual, even if these are not the most efficient way as a group. Does that sound to you? This rationalization will explain why corruption exists. In positions of power, people consider the consequences of their actions. If the immediate benefit is greater, they will do it. Likewise, the human sees first for the individual rational benefit. This will explain the basis of the definition of corruption, also managed to spread and maintain, because if a person sees that a system is corrupt, it will simply follow the herd and not be that different one that does not benefit. Estas teorías nos ayudan firmemente a entender que los beneficios económicos, políticos y sociales no siempre son recompensados, ya que una mala decisión puede traer consecuencias, incluidas las legales. Las decisiones dentro de una organización no siempre son individuales, sino colectivas. Muchas veces no todos están de acuerdo o no dicen la verdad para beneficiarse de lo que es la corrupción y de todo lo que esto genera. Nada. La verdad que sé muy poco del sistema de anticorrupción nacional. No hay mucha difusión respecto a eso.
La verdad no sé mucho, pero si te soy honesto, no me cuesta o no me da tanta confianza. Poniéndote un ejemplo, ayer fui a Tlixco y decía como de, no, pues si ves alguna denuncia, si ves algún acto de corrupción, cero corrupción, llama a este número, ¿no? Y entonces yo lo que hablaba con mi prima es como de, pues la verdad, se me hace bastante tonto que tenga que llamar a un organismo del gobierno a hablar sobre corrupción cuando seguramente están involucradas ahí en misma corrupción. Entonces no importa que llamen, no van a hacerse encargo porque las personas del gobierno llegan, te imponen algo, te dan una lana a ti, persona que anticorrupta se supone, y ya pasa todo, ¿sabes? Entonces es como de, no conozco de todo, tampoco sé bien el proceso, pero no tengo confianza en ellos. Inculcar los valores y tenerlos presentes en el día a día. Bueno, yo creo que hay que trabajar fuertemente en los hogares, primeramente, trabajar sobre los valores éticos y morales en la casa y después aplicar políticas rigurosas que penalicen este tipo de accionar. Más que nada en funcionarios que, bueno, que atentan contra el bienestar del pueblo argentino. Yo creo que es un gran problema y bueno, el combatir parece casi utópico, pero no creo que sea esa la manera. Yo creo que primero hay que entender esta parte del privilegio. O sea, porque mucha gente es corrupta porque no les alcanza para comer y porque no han aprendido lo suficiente en general para poder entender como cierto tipo de sistemas o cierto tipo de cosas. Es lo que se les ha venido enseñando desde la cuna, ¿no? Entonces yo creo que para que exista un cambio tiene que haber un cambio sistémico y esto viene desde en primero educación y segundo un sistema económico donde nos permita o nos den oportunidades a todos y a todas y no que solo los más ricos sean los que tengan precisamente los más corruptos y los más pobres no puedan avanzar por falta de posibilidades por los más ricos y su corrupción. Entonces, si me dices a mí un cambio tiene que venir, un cambio sistémico desde educación y oportunidades. Then, corruption cannot be approached from a single discipline because the causes of corruption are many, and each perspective has an institution that, with the right incentives, can be conducive to the generation of corruption. However, the structure of one can act as an intermediary or facilitator of another to create what we know as incentive, which is why it is very complex to dismantle a corruption network. An example of this lies in the erroneous theory of efficient corruption by Nathaniel Lev, which argued that in certain cases, there is corruption in the economic or legal to solve government inefficiencies, such as exaggerated laws. However, these laws are born of political corruption that leads to the use of bribes, and therefore the money earned from this economic corruption helps to finance the actions of political corruption, finance the campaigns or incentives to come to power, forming a self-sustaining circle. So, if we want to fight corruption, it is important not to consider only one perspective, because it will be an incomplete approach to corruption and could lead to misinterpretations like that of Nathaniel. One case that can illustrate corruption are the Peruvian Bla videos. These videos were made in homemade format by Vladimiro Montesinos, presidential advisor to the government of Alberto Fujimori, at the facilities of the National Intelligence Service of Peru. These videos show how Montesinos bribed political leaders, important private companies, communication, and local governments to make themselves available to the government. These videos were hidden in the beach house of Montesinos, owned in Playa Arica, a seaside resort in the southern part of the province of Lima. The discovery had an impact in Peru comparable to the Watergate scandal reported by the Washington Post for the United States of America and triggered the end of the Fujimorato. La corrupción no es un problema fácil. Hoy en día son muchos aspectos los que involucra. Sin embargo, tenemos la decisión y la acción de poder combatir o de agrandar la corrupción. Puede ser muy tentador caer en el ciclo de ver cómo alguien más se beneficia por esto, pero
Hay que pensar en nosotros, en que si lo hacemos, los demás también lo harán, y realmente no queremos esto. Estamos en un mundo vicioso, donde el derecho más básico cuesta y nadie hace nada por los demás. Entonces, es nuestra responsabilidad dirigir a la sociedad y no conformarnos con seguir el rebaño o las creencias que tienen las demás personas. Sin embargo, tenemos que ser inteligentes, ya que aunque el beneficio individual sea bueno, el beneficio común, cuando nos ayudamos, es mejor. Solo tenemos que atrevernos a verlo.